Hola navideños, bienvenidos a Estación Navidad. El día de hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo donde vamos a recorrer el camino que han hecho las luces navideñas, desde las luces que solamente eran velitas hasta el día de hoy que incluso las puedes prender a control remoto. Así que ponte cómodo, prepárate una buena bebida y vámonos a este viaje. Mucho antes del cristianismo, los pueblos nórdicos ya decoraban árboles perennes durante el solsticio de invierno. Los adornaban con antorchas o velas como símbolo de renacimiento del sol y celebrando que la luz volvería tras la noche más larga del año. Me parece increíble que esta tradición haya evolucionado hasta el día de hoy, porque siento que es algo que nos une como humanidad. En Alemania, en el siglo XVII, comenzó la tradición de iluminar los árboles con velas. Según la leyenda, el responsable de esto fue Martín Lutero. La leyenda reza que durante una noche iba caminando y vio un abeto por el que entre sus ramas se escurrían las estrellas del cielo y quiso recrear esta imagen en los árboles de Navidad. Esto se me hace muy poético, pero recordemos que siempre está esto de que la iglesia cristiana católica se ha querido como que también colar entre las tradiciones más antiguas que no tenía que ver con el Dios cristiano. Entonces muy probablemente esta leyenda pues solamente sea eso, una leyenda que alguien dijo pero que no tiene nada de verdad, o quizá la única verdad es que Martín Lutero quería emular lo que ya se hacía en las tradiciones no cristianas. Entonces, ojo ahí, hay varias fuentes, obviamente cada fuente te va a decir lo que quiere, pero es la tradición natural es que haya fuego para traerlo hacia nosotros de nuevo en la noche más larga del año. Obviamente esto trajo bastantes cosas feas porque había mucho riesgo de incendio, sobre todo porque al inicio estas velas se pegaban a los árboles con cera caliente. Entonces, obviamente al irse derritiendo, al calentarse un poquito de más, se caían y pum, quemaban el árbol, porque obviamente no eran árboles que estuvieran como que en su momento más abundante de agua. Recuerden, estamos en invierno, estaba seco, medio seco, era muy fácil de que se prendiera. Cuando se empezó a usar esto de meterlos a las casas, pues fue peor, porque si se dejaba desatendido pues podía provocar un gran incendio. Luego de esto ya se hicieron clips, que era donde tú ponías tu velita y ya la podías poner en tu árbol y estar un poco más tranquilo. Estos eran clips a veces como tipo pinza, a veces con contrapesos, hubo varias variantes, incluso se hicieron tipo portavelas, o sea que tenían como su hoyito para poderla meter al árbol. Quiere decir que no es como ahora que dejamos toda la noche encendido el árbol. Por lo general se encendían las velas, se recibían los invitados y se apagaban. Se podían prender en algún otro momento dependiendo de cuál era el uso de la casa. Merry Christmas. En 1848, un árbol que era perteneciente a la reina Victoria fue lo que le dio el boom a los árboles de Navidad a como hoy los conocemos. Entonces pasó de ser algo únicamente germánico a ser algo más global. Esto ya lo hemos hablado en la Navidad victoriana y en otros episodios donde hablamos de Charles Dickens, de A Christmas Carol, de cómo fue que la época victoriana le ha dado forma a la Navidad que hoy celebramos. En 1882, Edward Johnson, un socio de Thomas Alva Edison, decoró su árbol navideño con 80 bombillas eléctricas. Fue una sorpresa total porque a pesar de que ya se conocía la electricidad, los bombillos y todo esto, no se había hecho en serie para un árbol navideño. De hecho, hay una película muy bonita sobre esto que está en Amazon Prime que se llama La Vela de Navidad, donde está este conflicto entre las velas tradicionales con las que se iluminaban las iglesias, y aquí vemos este caos. Podemos ver que sí, la modernidad nos puede traer cosas nuevas a las tradiciones, pero también las tradiciones tienen su parte buena y nostálgica. Entonces está muy buena de ver y es un gran punto para que puedan entender un poquito el conflicto que había en esa época. Durante la primera década del siglo XX, obviamente, estas series, a pesar de que ya existían, eran caras, así como los bombillos. O sea, no crean que era algo fácil de adquirir. Yo creo que la historia te hace pensar eso, que llega
algo nuevo y de repente toda la población lo tiene, y la verdad es que no. Recordemos que esto fue como que muy paulatino. Primero, obviamente, este tipo de árboles se decoraron con electricidad, por ejemplo, en la Casa Blanca, pero el hogar común llegó hasta mucho después. Fue en las décadas de los 20 y los 30 donde General Electric y la empresa Noma comenzaron a hacer unas series navideñas un poco más asequibles y llenar los hogares con esa luz navideña cálida que a todos nos gusta. Había de colores, sí, pero lo más frecuente era una luz cálida. En los años 40 y 50 se dieron a conocer mayormente un tipo de bombillos llamados C7 y C9. Estos eran los de moda, por decirlo así, además de que la televisión ya formaba una idea de lo que era la Navidad. Aquí es justamente el momento donde se populariza la blanca Navidad que nos vende Estados Unidos, y que todos hemos caído en la mercadotecnia de que así deben de ser las Navidades, llenas de nieve, llenas de luces, llenas de ese frío que te cala los huesos, y por eso debes de tener chocolate caliente, con bombones, tu suéter. Aquí es donde se forma esa idea. Ya de 1970 a 1990 nos volvemos locos porque llegó el plástico, el tintineo de esas luces, muchas novedades para este tipo de luces navideñas. Estas son las que más tienen nostalgia, las que tenemos más en nuestra imaginación de niños, porque obviamente los que estamos ahorita éramos niños en los años 80 y 90. A pesar de que empezó en los 70, como les digo, no todo llegaba así como que de trancazo. Entonces en los 80s y 90s se empezó a popularizar, se empezó a hacer más barato y todos tuvieron acceso a esto. Y digo todos porque de repente encontraba series de cualquier costo. Yo me acuerdo que había unas chiquititas que tenían todavía estas piezas como de piña, que eran las más baratas. Sabías que solamente te iban a durar esa Navidad, pero bueno, la gente ya las podía comprar. Lo que más me gustaba de estas luces es que ya no nada más era la serie que había hecho Edison, que había hecho General Electric, que eran un poco más gruesas, que pesaban, que eran estos tipos focos súper enormes, no, ya eran más pequeñas, ya se estaban implementando otro tipo de tecnologías, tales como la famosa musiquita de luces de Navidad. Esa musiquita que solamente estaba hecha con bits, al día de hoy nos recuerda el ponche, las piñatas, esas Navidades viejas donde estaba toda la familia reunida. En esta época salieron. Otra cosa que a mí me gustaba mucho, el foquito piloto, y era un foco normalito, pero en la puntita tenía un punto rojo. Este punto rojo te indicaba que este era el que iba a mandar, por decirlo así. Si lo ponías en tu serie, le daba la capacidad a la serie de parpadear. Si lo quitabas y lo ponías un foco normal, se quedaba estático. Esto mismo se podía hacer con focos dañados. Entonces, si tú revisabas tu serie y no prendía, tenías que ir foco por foco, o a veces no, simplemente te dabas cuenta porque se veía como oscuro, de que se había quemado. Quitabas ese foco, ponías uno nuevo que ya te venía incluido en la caja, a veces 2, 3, dependiendo la marca que compraras, y podías cambiarlo y ya tenías tu serie bien, no tenías que tirarla. A mí me encantaba estar haciendo esto porque era parte del ritual, era algo lindo de hacer, no lo recuerdo con pesadez ni nada. Entonces esto me gustaba mucho, algo que perdimos pues ya llegando a los años 2000 y hasta el día de hoy. En los años 2000 llegaron las luces LED, más seguros, más eficientes, más coloridos. Estas luces ya no eran los colores básicos como antes, que si se acordarán, los que vivieron en los 80s y 90s eran a veces hasta los focos comunes pero pintados. Yo me acuerdo de una temporada, díganme ustedes si se acuerdan, donde a todo mundo le dio por decorar con uvas. Entonces lo que se hacía era que era la luz normal, blanca cálida, pero con un forrito, envolvían con eso el foco y ya le daba la luz morada. No sé por qué fue esa tendencia, pero la recuerdo mucho. Habían muchas casas decoradas con esto. Pero bueno, el punto es que no se habían tantos colores. Con la llegada de luces LED, todo esto se fue a los extremos más locos, habiendo rosa, blanco, había blanco azul, o sea, blanco frío, había blanco que era como de flash, había blanco cálido, que era el que todos conocíamos, y había un blanco
cálido que ya era básicamente casi naranja. Había rojo, azul, morado, verde, pero no verde árbol, sino que había verde hasta verde neón. Aquí es donde se vieron más cosas innovadoras en las decoraciones navideñas, yendo desde lo más tradicional, que solamente como que se adaptó a la modernidad, hasta las diferentes tendencias que les he mostrado. Cada quien agarró su propio estilo y lo puso en su Navidad. Luego de esto, con el desarrollo de los celulares y obviamente de las aplicaciones, se adaptó también. Empezamos a tener algunas luces que se podían apagar y prender con aplicaciones. Esto fue lo más básico, lo primero que se hizo, y fue por temas de seguridad, porque obviamente sigue habiendo un riesgo, no porque sean eléctricas quiere decir que ya estamos a salvo. Estas también se podían calentar, podía haber una falla eléctrica en el contacto, podía haber muchas cosas que fallaran y también era peligroso. Poco a poco se fueron haciendo estos tipos timer que a las 6 de la tarde se prendía tu árbol y cuando ya te ibas a dormir se apagaban, y así estabas, y esto también te ayudaba a gastar menos dinero en energía eléctrica. Pero esto no se quedó ahí. La innovación hizo que los LEDs también cambiaran, no solo a foquitos como antes, sino que hubiera tiras, que hubiera diferentes tipos de focos, y con esto también se pudieron programar no solamente encendidos y apagados, sino secuencias. Ya no era el típico prende, apaga, ya se podía dar ritmo, ya se podía hacer que un foco iba prendiendo y el otro bajando. Aquí fue donde se vio más la innovación de este tipo de series que tenían como picos de hielo que hacían como que parecía que estaba cayendo nieve. Ya hay algunas aplicaciones que incluso puedes comprar tu serie normal, abres tu aplicación y puedes hacer que se sincronice con música en tu propio árbol, no nada más en casas, que era lo que más se veía antes, que eran pues sí proyectos ya más grandes. Ya se puede hacer en tu propio árbol. Puedes cambiar las luces de arriba y las luces de abajo de diferente color. Puedes hacer que gire o que dé el efecto de que gire. Todo esto desde tu celular. O sea, ya no necesitas tener un conocimiento demasiado grande, estudiarlo, meterte a software ya en tu computadora. No, se hace desde una aplicación. En pleno 2025, estas luces ya aprenden. Con la inteligencia artificial se ha podido hacer algunos como ensayos, le digas más o menos cuál es tu rutina, cuáles son tus gustos, etcétera, y que esta información se pueda vaciar para mandarle las señales correctas a las luces navideñas y estas enciendan de la manera que más te gusta, que entienda tu vibra, por decirlo así, el tiempo que quieras, porque también se adaptan a tu rutina. Ya dejamos atrás eso de decirle a Alexa si puede ayudarte a prender las luces o si las puede apagar. Esto ya lo haría en automático, por decirlo así, aunque de todas formas le estás alimentando tú con tu información. Es una innovación, no sé dónde nos va a llevar el futuro. Lo que me reconforta el corazón es que a pesar de que sigue habiendo un avance tecnológico, sigue ahí el espíritu navideño de querer decorar, de querer seguir usando las luces navideñas. Y también me gusta que hay más gente que dice, ok, me gusta tu innovación, pero la quiero con las cosas de antes. Por ejemplo, ya hay series navideñas que son a control remoto, con pilas, ya no están conectadas a la electricidad, que son en forma de velas. Y traen su clip. Esto me parece muy bonito. Espero que regrese la música navideña en las luces, porque era algo que a mí sí me gustaba. Me gustaba también que tú pudieras apagarlo. Un ratito de música navideña en tus luces, a mí me parece muy padre. ¿Qué recuerdos tienen ustedes con las luces navideñas? ¿Cuáles les gustaban más? ¿Cuáles les gustaban menos? Yo tenía varios favoritos de niña. Dentro de mis favoritos estaban los Santa Clauses, que eran gel plástico, pero a mí me encantaban. Y también me acuerdo que hubo otra temporada de casitas. Eran igual casitas de plástico, pero a mí me encantaba en esas porque como no podía tener tantas decoraciones en mi casa, mi mamá pues se esforzaba en comprarme una serie de estas y yo la ponía en mi ventana y eso me encantaba. Díganme ustedes, ¿cuál es su recuerdo más brillante? ¿A dónde creen que nos vaya a llevar la tecnología en cuestión de luces navideñas? Regresamos del viaje y nos vemos en un próximo episodio.